Estamos en la exposición piloto del Museo Paixón Motor Slot y en este vídeo os vamos a hablar sobre el rincón temático que hemos tenido a los coches deportivos Pegaso de fabricación española. De entrada, vamos a decir que sobre estos coches se ha escrito muchísimo en los últimos 20 años, ha habido mucha bibliografía, mucha bebiendo de tradición oral y de dimes y diretes, pero poca con datos objetivos y datos técnicos, digamos, contrastables. Solo recientemente, gracias al insigne Manuel Laje, que hasta ahora es uno de los ingenieros que tiene mayor producción bibliográfica técnica en español, pues, y al archivo que está, el archivo del Centro Histórico de Hispano Suiza y Pegaso, que está en La Coruña, en el futuro museo de la Fundación Ángel Jovet, pues tenemos el último libro que realmente bebe de las fuentes contrastables, que es Los proyectos desconocidos de ENASA y Pegaso, que yo diría más bien que es la parte desconocida de esos proyectos. Ahí tenemos todos los datos en profundidad de cada uno de estos coches, de cada una de las carrocerías, de cada uno de los proyectos, etcétera, etcétera. Lo que yo os voy a contar simplemente es un esbozo de toda esa información. Ahí vemos la puerta de la Sagrera, que es esta fábrica sobre la que se construye ENASA, que es la antigua fábrica que había pertenecido a Hispano Suiza y que de alguna manera se obliga a vender a la familia Mateu para que la compre el gobierno, el Estado español, y por iniciativa de Lini se crea la Empresa Nacional de Autocamiones en el año 46. Sobre esta compañía se plantea, primero de nada se ficha a Wilfredo Ricard, que era un ingeniero que había tenido su propia marca de coches en los años 20 en España y que después se había ido a Italia a trabajar, sobre todo en Alfa Romeo, durante muchos años. Se le llama para poner en marcha todo este conglomerado que en principio iba a abarcar vehículos industriales, camiones, autobuses, coches deportivos, berlinas de representación, vehículos agrícolas, etcétera, etcétera. El coche, que es lo que nos atañe, bueno, para poner en marcha, digamos, la parte tecnológica de la institución, se crea el CETA, Centro de Estudios Técnicos de Automoción. Y de ahí que todos los proyectos lleven la letra Z como parte de su nomenclatura. Viene de ahí, del Centro de Estudios Técnicos de Automoción. El coche, el deportivo, digamos, se le asigna el código 102. Vamos a centrarnos en estos coches que tenemos aquí, que al fin y al cabo son todos el mismo coche. Lo que es la parte de motor, chasis, transmisión, etcétera, etcétera, todo es el mismo coche y simplemente tenemos distintas variantes de carrocería en función de ciertas necesidades que fueron surgiendo, de temas comerciales, de los contactos que tenía Wilfredo Ricard en Italia con carroceros como Touring, aunque ahora sabemos que también se quisieron hacer carrocerías con Pininfarina, pero de alguna manera las vetó Enzo Ferrari, que no tenía muy buena relación con don Wilfredo. Todo esto también se puede ver con las cartas que se intercambiaron entre ambos en el libro comentado de Manuel Laje. Bueno, vamos a centrarnos en todas estas carrocerías. Aquí tenemos, no hay un orden cronológico, sino que simplemente vamos a ir por carroceros. Aquí tenemos carrocerías hechas por un carrocero barcelonés, Serra. Aquí tenemos dos series diferentes. Digamos, el verde es una primera serie. Curiosidades, este coche, concretamente esta unidad verde, aparece en una película americana, rodada en España, que aquí se tradujo como Aventura para dos, pero que el título original americano es Spanish Affair, con lo cual yo creo que el título original daba bastante más fidelidad a lo que se pretendía contar en la película. Es de un dandy americano que viene a España y el actor es Richard Kelly y la chica es Carmen Sevilla.
Es una película muy digna de ver simplemente por los paisajes y el costumbrismo español y ver este coche tan bien fotografiado como aparece en la película. Una unidad como esta también perteneció a un gallego durante un tiempo. Bueno, estuvo en Lugo el coche con varios dueños, pero tiene la anécdota de que perteneció a un novillero, pariente del único matador de toros que hubo en Galicia, y vamos, el único matador que tomó la alternativa gallego, que era Celita, Alfonso Cela Celita. Y este Celita II pues era pariente de él y tuvo este coche durante un tiempo en una fase en que el coche estuvo alargado y tenía 4 plazas, con lo cual iba toda la cuadrilla por las plazas y por los lugares de Extremadura, Salamanca, etcétera, etcétera. El coche, por X razones, acabó en la colección Planché y a día de hoy está en el Museo Nacional del Automóvil de Salamanca, pintado de color rojo. Y bueno, pues tenemos esa anécdota porque es una persona cercana, dado que yo personalmente conozco a un sobrino de este señor que tuvo el coche. La segunda serie de Serra tiene ciertas diferencias que bueno, simplemente se basan en un más perfilado de los faros y algún detalle más concreto, un perfeccionamiento de la carrocería, digamos. Pues aquí tenemos carrocerías de ENASA, de la propia compañía NASA Pegaso, en donde aparece, por un lado, son estudios que se hicieron para Le Mans y bueno, que finalmente no compitió ninguno en Le Mans. El bisiluro, recordemos que bisiluro significa 2 siluros. Siluros en español pues es un pez, pero en italiano siluro también es torpedo y el concepto viene de ahí, bitorpedo, 2 torpedos. Por razones que se ven ahí gráficamente en las propias maquetas, que se ve que tienen pues esos 2 cuerpos separados por la parte central, que en este caso es donde va el motor. El concepto en sí se desarrolló al máximo en Italia, llegando incluso a desaparecer casi la parte central. Estos coches se pensaron para Le Mans, viendo pues la necesidad de extremar la velocidad en la recta de una Audiers y de tener la máxima capacidad aerodinámica posible, ¿no? Tenían como característica también a añadir, digamos, se puede ver que en la parte trasera tiene como una plancha dividida, se ve ahí la junta. Esa parte trasera era un freno aerodinámico, o sea que en un momento de necesidad podía actuar como freno aerodinámico. Estos coches todavía llevaban frenos de tambor en momentos donde empezaban ya a usarse frenos de disco por parte de Jaguar y digamos que había que mejorar las prestaciones de frenada y se hizo pues a través de este planteamiento de freno aerodinámico, que después también lo usó Mercedes, como podéis ver en el vídeo del año 1955. Después tenemos esta otra maravilla, que es el llamado cúpula, cuyo nombre técnico era Berlinetta Le Mans. También es uno de los descubrimientos recientes de Manuel Lage. Esta cúpula que tiene ahí detrás, de ahí de donde viene el nombre popular, es un elemento que no solo servía para abrir, digamos, el maletero, sino que se desencajaba de la carrocería y se levantaba manteniendo esa posición horizontal, de manera que el aire entraba en la ranura delantera y actuaba como freno aerodinámico. Tenía unos elementos neumáticos, hidráulicos, sobredimensionados, y la razón claramente era esa, de que para subir y bajar en contra del viento, toda esa estructura pues tenía que tener un sistema reforzado, ¿no? Ahí tenemos estudios para Le Mans, carrozados por ENASA. Este coche a día de hoy está restaurado con los colores originales y estuvo en la exposición que hubo en el Guggenheim en el año 22, y nosotros nos llevamos nuestra unidad para hacer una fotografía con el original. Bueno, de NASA había carrocerías para otros usos, otras carreras. En los años 54 y 55, en las vitrinas que teníamos dedicados a ellos, se pueden ver varias de las características y varios coches. Lo que pasa que, como hemos dado
prioridad a que el coche esté ubicado en su orden cronológico, pues no están en esta vitrina general. Los podéis ver en los vídeos dedicados al año 54-55. Una participación en la Panamericana, una en la carrera de Pedralbes, una carrocería también de NASA, y dos participaciones en Montjuic en el año 55, también con carrocerías de NASA. Aquí hay una variación, una variedad. Estos dos de la derecha son el Cangrejo en distintas versiones. El Cangrejo es un coche muy conocido porque se utilizó para todo el desarrollo de lo que es el modelo. Y ahí tenemos el número 54 que participó en el Gran Premio de Mónaco del año 52, con muy malos resultados, en parte por el peso extremo. Esta carrocería era de acero y era muy pesada para un circuito como Mónaco, donde hacían falta aceleraciones y deceleraciones importantes. En el año 52 el Gran Premio de Mónaco no se hizo con coches de Fórmula 1, se hizo con coches de Sport, y fue un Gran Premio de Sport. De ahí que acudiera la marca con este coche. Y pintado con los colores ortodoxos según la reglamentación. Según la reglamentación de los colores nacionales, los coches españoles tendrían que ser rojos con el capó amarillo, tal cual está este coche pintado. Después nos vamos a los coches que hizo Touring en Italia con la tecnología superligera, precisamente buscando la máxima ligereza, con una estructura de tubos muy finos sobre la que va soldada la carrocería de aluminio. Y aquí tenemos 3 coches, nos falta otra unidad. Aquí se fabricaron 3, como este primero que se ve con el número 28, que son uno que tenemos que no está ahora mismo aquí, pero que está en taller. Serían, con el número 29, 2 coches que fueron alemáns en el año 53, y el que está ahí con el número 33 formaba parte de esa terna que se habían fabricado para ir a Le Mans ese año, pero el que está ahí con el número 33 había tenido un incidente en la fábrica, se había quemado una parte del coche y no pudo ir a Le Mans. Y después se reutilizó para para la Volta a Cataluña del año 54, pilotado por Julio Ré. Y digamos que estos 3 forman parte después también se usaron para ir a la carrera panamericana de ese año, y uno de ellos, precisamente esa tercera unidad, la de Julio, la que está ahí con el número 33. Ese coche es una historia complicada, primero por el incendio inicial, después porque es un coche pensado para ser speeder y se utilizó con ese parachoques, con ese parabrisas y ese capó, esa capota, para ir a la Volta a Cataluña, y después se utilizó en la carrera panamericana del año 54. Con lo cual, pues se sostiene esa historia en competición del año 53 y 54. En el 53 fueron Le Mans, solamente 2, el 28 y el que falta el 29, 2 de esos 3 fabricados para esa carrera, y solamente compitieron en entrenamientos porque tuvieron un accidente, uno de los pilotos, vieron que no tenían la puesta a punto necesaria, que tenían problemas de frenos y decidieron no competir en la carrera y se volvieron para España. Y luego ahí tenemos el coupé, el berlinetta, que es claramente el mismo coche, la misma estructura, lo que pasa que con techo duro, digamos, y que estaba pensado para correr la Panamericana de ese año, pero que finalmente no corrió, no fue a México, sin embargo sí que fue la otra unidad la que había sido hecha para Le Mans. Corrieron la Panamericana con una berlinetta, con una berqueta en lugar de con una berlinetta. Vemos que ese Panamericana tenía las especificaciones con esas barras protegiendo el parabrisas, dada la experiencia que había tenido en Mercedes en la Panamericana del 52, donde al atropellar a algún ocelote, pues reforzaron el parabrisas con esas barras, y en Touring pensaron que era bueno preparar el coche ya así y traerlo para España preparado para ir directamente a competir. Ahora vamos a ver los coches realizados por Touring,
que en principio eran coches para serie, todas estas carrocerías, aunque vemos ahí el número 8 que compitió en la Volta a Cataluña del año 56. Aquí he encontrado dos errores míos, que es tener este coche aquí, cuando tenía la vitrina del año 56, tenía que haber estado en la vitrina del año 56, y este otro tenía que haber estado en la vitrina del año 54, el número 33, pero se nos pasó cuando montamos la exposición y así se quedó todos estos días. Vale, aquí tenemos distintos modelos de carrocería, desde ese descapotable denominado Tibidabo, el central este color crema, que es, digamos, la carrocería más habitual, parece que hay unas 14 fabricadas, es una de las imágenes más típicas de los turismo Pegaso, a tal punto que pues, mucha gente lo identifica exclusivamente con esta carrocería y no con otras muchas que hay, ¿no? El número 8 pues no deja de ser la misma carrocería, pero con una entrada de aire para el compresor, dado que el motor que llevaba esa unidad era con compresor. Y aquí tenemos una segunda versión de calle de Touring, que es el denominado panorámica, que se le denomina así por su parabrisas en forma panorámica. Y luego tenemos el Thrill, que es el rojo y negro, que es un coche pensado para pues un ensayo pensando en la seguridad. Ese arco que se abre hacia los lados en realidad es un arco de seguridad, es un coche que llevaba cinturones de seguridad también, es un experimento buscando la máxima seguridad. También una unidad famosa, denominado Thrill. Por último tenemos los Sauchic, que es un carrocero francés, del que hay, digamos, dos versiones. Una primera, que son estos, los de primera serie, tanto el amarillo como el blanco. Son coches, estas dos unidades que reproducen tal cual como eran los coches originales. Ya veis que ese amarillo pues tiene el tapizado de leopardo, y así lo era, un leopardo natural. Y este blanco, pues lo mismo, con esos colores tan llamativos. Y luego tenemos los de segunda serie, que son más estilizados, con una estética, digamos, más evolucionada, más cincuentera, digamos. Los otros tienen reminiscencias incluso de los años 30, ¿no? La primera serie. Un carrocero francés bastante barroco. Y luego, saliendo de fábrica, tenemos una de las berlinetas NASA, fabricado para NASA, que es una modificación sobre uno de los prototipos que habían salido de fábrica conmemorando el primer Gran Premio, uno de los grandes premios puntuables en Pedralbes, el primer Gran Premio puntuable en Pedralbes en el año 51, el Gran Premio que había ganado Fangio y en el que se había proclamado campeón del mundo. También hablamos de esa cuestión en el vídeo dedicado a los grandes premios internacionales que se hicieron en España. Bien, pues creo que no se nos olvida nada. Cerramos este vídeo con esta maravillosa ilustración oficial del Pegaso Touring de Le Mans.